Hola, ¿cómo estás? Soy Tommy Gadea, estudiante de abogacía. En este video te voy a estar contando acerca de un caso emblemático a la hora de referirnos a lo que es el derecho internacional, derechos humanos y también a la filosofía del derecho, el cual es el caso de los guardianes del muro o caso de los tiradores del muro de Berlín, como también es conocido. Una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional alemán en el año 1994. Bien, antes de arrancar con los hechos, con la sentencia y demás pormenores del caso, me parece propicio ponernos en un contexto histórico y hacer una brevísima introducción en la cual podamos recorrer la línea de tiempo. Es decir, vamos a viajar hasta el año 45, cuando una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se dio lugar a lo que se llamó la Conferencia de Potsdam, es decir, un encuentro donde asistieron, entre otros mandatarios importantes, los tres máximos exponentes políticos de la política global en ese momento, los cuales eran Joseph Stalin por la Unión Soviética, Harry Truman, presidente por ese entonces de los Estados Unidos, y Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Lo cual, nada, determinó en muchísimas definiciones que usualmente, como en todo este tipo de conferencias, quedan en meras enunciaciones, pero lo que nos atañe a nosotros acá es esa definición que llevó a la conclusión de que Alemania debía ser desmilitarizada, intervenida, esto con la finalidad de que no apareciera no un nuevo Hitler que amenazara la paz mundial, que Alemania no se levantara de nuevo contra la paz mundial, contra el resto de la comunidad internacional. Esto claramente ya todos sabemos cómo terminó, tenía intencionalidades políticas de trasfondo que terminaron con la Alemania dividida al medio, con la Alemania federal de un lado, bajo la ala capitalista de los Estados Unidos, y enfrente estaba la Alemania democrática, que democrática no tenía nada, bajo la ala comunista de la Unión Soviética. Tal es así que en el año 61 los soviéticos construyeron el muro de Berlín con la finalidad de parar el flujo migratorio porque la gente se iba desde la Alemania democrática hacia la Alemania federal buscando un mejor estilo de vida, ¿no? Debido a que cuanto menos digo era bastante restrictivo la política en sí, social, digamos, eh, y económica también en muchos aspectos de la Alemania democrática, que como dije ya de democrática no tenía nada. Bien, esto sucedió en el año 61 y en el año 62 salió, ¿no?, a través del Consejo Nacional de Defensa, quienes eran los encargados justamente de la seguridad, de mantener entre muchas otras cosas, ¿no?, funcionando en orden, por así decirlo, el muro, una de las enunciaciones que decía que era preferible el enemigo muerto antes que la huida con éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente se quería escapar y al escaparse se producían incontables, al intentar escaparse, mejor dicho, se producían incontables muertes, porque los soldados no tenían ningún tipo de restricción a la hora de disparar. Digo, los centinelas, los guardias disparaban y disparaban a quemarropa, tenían armas automáticas y era una masacre, un completo desastre, ¿no? Eh, entonces lo que se intentó hacer con leyes en el 68 primero, en el 82 después con la ley de fronteras, fue poner un poco un alto y paño frío, ¿no?, al accionar de los centinelas y los guardias que estaban haciendo básicamente cualquier cosa y lo que querían al respecto, digo, era disparar por disparar. Por ahí, bueno, entre amalgamando un poco las dos leyes para no entrar en pormenores redundantes y innecesarios, lo que se determinó es que se podían usar las armas de fuego, ¿no?, pero como última opción, como última ratio, podemos decir, ¿no?, en palabras del derecho penal. Previamente se debía dar la voz de alto, se debía gritar, se debía avisar a la persona, exigirle que se identifique. Digo, había toda una serie de pasos a seguir, una suerte de protocolo que claramente esto no tuvo éxito, no se respetó. Y acá entra a jugar nuestro caso. Bien, entre el año 71 y el 89, que fue cuando cayó el muro de Berlín, se produjeron aproximadamente 600 muertes. Un número que es bastante difícil de chequear, ¿no? Se cree que fueron más personas. Esto producto de gente que se quiso escapar y que, bueno, no tuvo éxito. Pero bueno, en fin. Eh, si bien el tribunal, ¿no?, a la hora de confeccionar esto enumera varias víctimas, vamos a referirnos a un caso concreto para no irnos por las ramas, ¿no? Vamos a hablar del caso de S, un joven de 20 años que intentó escapar, intentó pasar, vamos a decir, de la Alemania democrática a la Alemania federal, y
acá es cuando entran en juego los imputados, los acusados y los posteriormente condenados, ¿no? Por un lado está W, que tiene a su cargo a 2 soldados, que es un militar, ¿no?, de un rango mediano, podemos decir, y por el otro está H, que es un soldado raso. W le da la voz de alto a este muchacho, a S, para que no prosiga escapándose. Bueno, hace caso omiso. Cuestión de que todo desemboca con H poniendo el arma con un arma automática, ¿no? Tirándole 27 veces, cargadores llenos y incontables balas, digo que por ahí no viene al caso de eso, pero la verdad fue algo sumamente excesivo, ¿no? Y sin miramientos de a qué zona del cuerpo, ¿no?, apuntaban. Eh, entonces, bueno, muchos casos así, y lo que nos importa a nosotros acá es la resolución del tribunal, porque ¿qué pasó? El muro de Berlín se disuelve en el 89, ¿no? Se derrumba, cae en el 89, pero este fallo es del 94. Este fallo sale una vez estando Alemania unificada. Entonces acá, ¿qué es lo que sucedió? Se lo juzgó por crímenes que habían pasado bajo otro contexto y otro tal vez ordenamiento jurídico, podemos decir. ¿Qué pasaba? ¿Qué alegaron estos soldados? Los soldados, obviamente la acusación no era del homicidio, ¿no?, con todos los agravantes según los diferentes casos. Estos soldados lo que alegaron fueron 2 cuestiones esencialmente. El primero, obediencia debida. Cosa, patrón que se repite, ¿no? Incluso acá en la Argentina tenemos nuestra experiencia, ¿no?, respecto de la obediencia debida. Es decir, las órdenes de un superior que, bueno, por lo tanto son órdenes acatadas y el responsable no soy yo, que soy justamente el peón que ejecuta, sino el responsable en este caso vendría a ser la Alemania democrática, ¿no?, a entender estos soldados que fueron por ahí el Estado, ¿no?, que fue quien los mandó a hacer eso, a ejecutar esa matanza, digamos, que fue en definitiva una masacre. Y el otro, el principio de retroactividad de la ley, alegando que se los estaba juzgando, digamos, por crímenes que habían sucedido todavía dentro de la Alemania democrática, y que al la Alemania democrática ya no existir, digamos, no podía por ahí ser acusado justamente por esto. ¿Qué pasó? Respecto del principio de retroactividad de la ley, el tribunal lo descartó enseguida, que dijo: el principio de retroactividad de la ley se aplica solamente en Estado de Derecho. Ahora bien, ¿qué era la Alemania democrática si no tenía elecciones, no tenía democracia, no tenía división de poderes y no era un Estado de Derecho? No corre el principio de retroactividad de la ley. Así, corta, digamos. Respecto a lo otro, obediencia debida, sí, dice el tribunal, perfecto, o sea, corre, digo, dentro del orden positivo jurídico vigente, tienen razón. Es decir, no los podemos juzgar ustedes porque ustedes hicieron lo que se les dijo que hicieran. Y acá es cuando entra a jugar el afamado filósofo del derecho, que ya para ese entonces llevaba varios años muerto, ¿no?, Gustav Radbruch, que Radbruch propuso, entre muchas otras teorías, ¿no?, su teoría más célebre es la fórmula de Radbruch, que a grandes rasgos dice: el derecho excesivamente injusto no puede ser derecho. El derecho excesivamente injusto no es derecho, a entender, ¿no?, también del profesor Rodolfo Vigo, quien hizo toda una tesis al respecto, que es hiper recomendable para ver, se la vamos a dejar acá en los comentarios para que la puedan ver, unas 15 páginas, es impresionante, ¿no?, para poder entender mejor este fallo. ¿Qué es lo que dice? Bien, bárbaro, dice el tribunal. Ustedes obedecieron, obediencia debida, acataron orden de un superior, pero el derecho excesivamente injusto no puede ser derecho, es decir, aplica la fórmula de Radbruch y los condena. Digo, este es el argumento esencial, ¿no? Cómo esta fórmula de Radbruch adquiere un orden supralegal sobre la norma positiva que dice: pará. O sea, el orden positivo jurídico vigente es lamentablemente injusto. No podemos, bajo ningún concepto, aprobar esto. Fórmula de Radbruch: el derecho excesivamente injusto no puede ser derecho, bajo ningún concepto. Y los condena. Y ahí, bueno, cada uno con su respectiva pena. W por ahí sufre una morigeración en la pena, pero en definitiva
son condenados, digo, cuando tal vez en la mayoría de los casos era obediencia de vida, más en ese entonces, pero es algo hiper interesante, ¿no? Cómo el derecho natural, el derecho a la vida, el derecho natural prevalece sobre cualquier cosa, no importa el orden positivo vigente. Por eso aplica esta fórmula de Radbruch. A ver, es excesivamente injusto, era excesivamente injusto no juzgarlo porque ellos ejecutaron, si mataron gran cantidad de personas y por ende, digo, ¿no? Si creyendo uno en el Estado de Derecho, como estudiante de Derecho y eterno aprendiz del Derecho, eh, es justamente lo que tiene que hacerse. Pero bueno, básicamente lo especial de este fallo es esto justamente, como con una fórmula, como una teoría filosófica natural, en este caso la del célebre Gustav Radbruch, se puede tirar por tierra en un orden jurídico totalmente injusto. De todas maneras, acá abajo les vamos a dejar el texto del profesor Rodolfo Vivo de 15 páginas tiene, la verdad hiper recomendable. Y bueno, espero que les haya servido y cualquier consulta, mensaje privado, Instagram, por nuestras redes, eh, o lo dejan acá en la casilla de comentarios. Así que bueno, espero que les haya servido y siempre, siempre es bueno replantearse, ¿no? Porque por ahí el derecho excesivamente injusto nunca puede ser derecho. Chao.